El día de hoy vamos a continuar con el estudio de, más bien vamos a hacer un pequeño resumen, porque hemos estado ya hace más de un mes tratando el tema del regreso del Señor Jesucristo como gran tema de este verano, ¿no es cierto? Y gran tema de todo el año en realidad, pero tratando de que cada uno de nosotros tenga la mayor cantidad de información bíblica respecto a el rapto de la iglesia, que es lo que como iglesia, como cuerpo de Cristo, como período, ¿no es cierto?, estamos nosotros esperando. Es importante poder tener esa claridad porque podemos nosotros, como se suele hacer, confundir, ¿no es cierto?, los planos de Israel, la iglesia, los gentiles, que son los tres grupos de personas que salen descritos en la Biblia. La iglesia como una combinación de judíos y gentiles donde no importa la procedencia, sino que estamos todos bajo una misma cobertura que es la iglesia. Sin embargo, Dios, como nos dice el libro de Romanos, no ha desechado ni ha terminado con la nación de Israel y tiene un tiempo aún todavía para ellos antes del cumplimiento de la profecía, o mejor dicho, de la promesa que Dios le entregó a los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿por qué estamos estudiando esto? Porque es absolutamente necesario que el pueblo de Dios esté preparado, ¿no es cierto?, para ese evento que es el rapto, y aun cuando no existen señales específicas, porque todas las señales específicas o todas las señales que nosotros le atribuimos al rapto, que son aplicables, corresponden más bien a la segunda venida del Señor Jesucristo, y efectivamente, ¿no es cierto?, el rapto en sí no tiene una señal específica por el hecho de que incluso, ¿no es cierto?, los discípulos o los primeros cristianos pensaban que el regreso de Jesucristo iba a ser también durante su época. Entonces, pero sí, por supuesto, todo lo que nosotros conocemos, que nos dice Mateo 24 y los distintos libros de la Escritura, donde aparece este tema, efectivamente, a medida que avanza el tiempo y que estos dolores de parto, por así decir, se van produciendo, el acercamiento al rapto de la iglesia es inminente también. La apostasía, en fin, todo lo que estamos viendo, que es, por así decir, una tenue imagen de lo que será ese periodo de la gran tribulación. Entonces, yo sé que igual se ha generado de alguna manera un sentir un poco de no entender mucho esto, pero justamente ese es el desafío, hermanos, que nosotros podamos compenetrarnos de manera más profunda en la Escritura, a fin de que nosotros podamos ser también contemporáneos respecto a lo que la Escritura nos está enseñando. Ustedes saben que la Escritura, para poder estudiarla de manera correcta, tiene que ser de forma sistemática. Eso es importantísimo porque cuando no se estudia de manera sistemática es cuando se pueden tomar textos y hacer aplicaciones que salen del contexto original en el que está escrito. Y eso puede llevar a muchas confusiones. Por supuesto que la Biblia también es para aplicarla, es práctica, ¿no es cierto? Pero no es el practicismo, en definitiva, lo primero, sino que el saber exactamente qué es lo que dice, a quién se lo dice, y desde esa perspectiva hacer una aplicación a la realidad propia que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Entonces, analizamos nosotros a partir de el capítulo 24 de Mateo, ¿no es cierto? Primero que nada, hicimos un estudio de la profecía que recibió el profeta Daniel 500 años antes de Cristo, antes del nacimiento de Jesucristo. Y Daniel, que fue un profeta que la Biblia nos dice, ¿no es cierto?, que fue un hombre muy amado por Dios, él escribe realmente lo que podríamos decir nosotros el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Si no entendemos nosotros Daniel, no entenderemos el Apocalipsis y no entenderemos tampoco Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Vamos a Mateo 24, que es esta ampliación de esta semana 70. Recuerden que son semanas de años, en total son 490 años.
483 años ya están cumplidos. Cuando sale la orden para reconstruir la plaza y el muro de Jerusalén, hubieron 3 salidas o 3 órdenes, pero la que se cuenta es la que recibe Nehemías, porque eso implicaba la reconstrucción de la ciudad, entonces no solamente de parte del templo. Entonces desde ese momento hasta los 49 años siguientes se cumple la primera parte de estos 483 años, ¿no es cierto? Que es en definitiva cuando se termina el muro y se termina la plaza y se termina también de reconstruir el segundo templo, que era bastante discreto. De hecho, tan discreto que no se le considera dentro de la cronología histórica como tal, sino que se considera segundo templo el que restauró y magnificó Herodes posteriormente. Entonces, tenemos esa primera parte y después dice que de ahí hasta el Mesías príncipe, recuerdan ustedes, tenemos nosotros 62 semanas. Entonces, tenemos ahí las 69 semanas y dice después por otras semanas. Ustedes recuerdan y tienen que estar permanentemente leyendo el libro de Daniel, el capítulo 9. Entonces, por otra semana. Esa otra semana es la que, en definitiva, vendría después de un inmenso paréntesis que los judíos no entendieron, los profetas del Antiguo Testamento, ni los judíos del tiempo de Jesús, ni los judíos del tiempo de hoy. No entienden porque ellos tienen un velo, ¿no es cierto?, puesto por Dios, y entonces esa otra semana que tiene relación específicamente con ellos, porque dice la Escritura claramente, sobre tu ciudad, sobre tu país, sobre tu reino, sobre Israel, sobre Jerusalén. No es aplicable a la iglesia, ni siquiera existía bajo el concepto tal como iglesia. Entonces, aquí nosotros no podemos entrar en las doctrinas o las teorías de los reemplazos, que la iglesia reemplazó a Israel, que ahora... Y toda esta cosa que sale en definitiva de una aplicación no sistemática del estudio de la Escritura. Por lo tanto, tenemos esa otra semana que es clave para entender el rapto de la iglesia. Porque si no entendemos de dónde viene esa otra semana, a quién le corresponde esos otros 7 años, entonces nosotros no entenderemos el periodo de la iglesia y por qué es que la iglesia tiene que salir para que pueda ejecutarse esa semana o ese periodo de 7 años. Recuerda que la palabra semana es la palabra Shabua, que significa 7. 7, los judíos tenían 3, importante. La semana de días, que terminaba con el día de reposo, la semana de años, que terminaba con el descanso de la tierra, y el jubileo, que era 49, ¿no es cierto? Y el 50 se producía lo que se llama el jubileo. Entonces, no era una situación desconocida para los judíos, al contrario, sumamente familiar. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, que es importante. La idea no es que cada uno de nosotros se convierta en un estudioso profundo, quiera Dios que sí, de la cultura judía, pero es necesario, es imprescindible, porque nosotros no podemos abstraer los dichos de Jesús, las profecías de Jesús, la Biblia, de tapa a tapa, sin entender la cultura judía. Sin entender la cultura judía. Muchas cosas nos van a sonar muy extrañas, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que conocer la cultura judía de alguna manera para poder entender muchos de los pasajes que nos resultan difíciles en la Escritura y que tienen una explicación cultural, ¿no es cierto?, y que nunca son un problema para el judío y para el cristiano que es estudioso de la cultura. Eso es importante porque en definitiva nosotros podemos entender, por ejemplo, cuando se habla de las 10 vírgenes, de dónde viene esto, por qué esto, en fin, todas estas parábolas que Jesús utilizó y todo lo que muchas veces nos enseña el Señor Jesucristo a través de escenas de su época, constituyen básicamente una situación que tiene que ver con un entorno cultural. ¿Dónde está inserta la cultura? Siempre lo he dicho yo, si Jesús hubiese venido a Chile, ¿no es cierto?, y hubiese sido chileno, ¿ya? Quizás ahí habríamos pasado la siguiente ronda en el Mundial. No, bueno, no interesa. Pero supongamos que Jesús hubiese sido chileno y cualquiera de nosotros, el Señor lo hubiese tomado como un apóstol y hubiese escrito y todo, y entonces pone y dice, ¿no es cierto?, y cuando entramos con Jesús a la fonda, estaban bailando cueca, y en ese momento Jesús detiene el baile, ¿no es cierto?, y el guaso le dice, entonces un tipo que te lee en otro lado dice, ¿qué es fonda? ¿Qué es cueca? ¿Qué es guaso? ¿Me entiendes? Necesitamos conocer la cultura para poder entender, en definitiva, mucho de lo que es
la información entre líneas que la Escritura nos está dando. Cierre de paréntesis. En ese tenor nosotros tenemos que entender lo que es Mateo 24 a la luz del pensamiento de quienes recibieron esta información. Esto no es para la iglesia. Mateo 24 y 25 es para la nación de Israel y corresponde al periodo de la tribulación. Recuerden, capítulo 24 de Mateo, versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entender esas tres preguntas que le hacen los discípulos, el Evangelio de Marcos amplía un poco esta escena, específicamente la del Monte de los Olivos. Dice que se sentaron frente al templo, es un área muy pequeña, por lo tanto no recorrían más de 1 kilómetro entre los edificios del templo y el lugar donde estaban. Entonces los que se acercan son Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. 4 discípulos son los que le hacen estas preguntas. Eso está en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 13, por si quieres revisarlo después. Pero se acercan estos discípulos y le hacen 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Es decir, ellos están pidiendo una fecha. Están pidiendo un tiempo. Jesús no responde eso. Jesús nunca da fechas. Entonces dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Ellos, piensen ustedes que ellos están pensando como judíos, ¿no es cierto?, que fueron enseñados en escuela rabínica, aunque hayan sido pescadores, aunque sea como sea, ¿no es cierto?, todos recibían más o menos la misma educación. Ellos tenían una concepción de reino y tenían una concepción mesiánica. Por supuesto que era incompleta, pero la tenían. Recuerden ustedes, vamos ahí, Juan, capítulo 1, versículo 41, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 41. Esto es un poco para entender cómo es que pensaban los judíos. Juan, capítulo 1, versículo 41. Juan, capítulo 1, versículo 41. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Ellos tenían una concepción de la venida del Mesías. No es que ellos no sabían que venía un Mesías. Por supuesto que tenían una concepción judaica basada en las profecías que vamos a revisar algunas de ellas, sobre todo de Isaías, ¿no es cierto?, que hablaban de la venida del Mesías, del reino mesiánico, del esplendor de Israel. Ellos también estaban invadidos de eso. Incluso en el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 4, versículo 25, recuerden la escena de Jesús ahora con una samaritana, que era una mezcla de quién sabe qué nación con judíos que llegaron a vivir a la zona norte de Israel, a la Samaria. Capítulo 4, versículo 25 dijo: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Imagínate, la samaritana. Por lo tanto, culturalmente Israel tenía una concepción mesiánica y tenía una concepción de reino. En ese sistema de pensamiento es que ocurre esta pregunta. Aquí no existía la iglesia, todavía no es Pentecostés, todavía no viene el Espíritu Santo. Ellos están pensando como judíos. ¿Cómo lo sabemos también? Libro de Hechos, capítulo 1. Esto es posterior a la resurrección, está a punto Jesús de ascender, ¿no es cierto? Capítulo 1 de Hechos, versículos 6, 7 y 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿cuál es la pregunta?
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos de Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué había en su mente? La restauración del reino. El Mesías ya había, ellos lo reconocían como Mesías. Por lo tanto, lo que venía a continuación, según ellos, era el reino. ¿De dónde sacaban ellos esto? Isaías. Isaías tiene más o menos de los 66 capítulos, más o menos, porque hay algunos que lo rozan, pero podríamos decir que hay 16 capítulos de Isaías que hablan explícitamente de la era mesiánica. Los más claros, ¿no es cierto?, son lo que vamos a ver ahora, el capítulo 9 de Isaías. Más no habrá oscuridad para la que está ahora en angustia. Piensen ustedes, piensen como un judío de la época de Jesús, que está leyendo el profeta Isaías. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino de mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Esto está haciendo alusión claramente a donde Jesús se crió. La tierra de Zabulón es el norte de Israel, la Galilea, ¿no es cierto? Y ahí se encuentra Nazaret. Jesús, aunque nació en Belén, según el profeta Miqueas, ¿no es cierto?, nace, y tú, Belén Efrata, pequeña entre las comarcas, de ti saldrá, y está hablando de Jesús. El lugar de nacimiento de Jesús fue Belén, pero el lugar donde hizo su vida, donde se crió y vivió hasta los 30 años, fue Nazaret. Por lo tanto, dice, de la tierra de Zabulón, en las riberas del mar de Galilea. Agrega el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se goza, Versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mesías, reino. Por eso es que le preguntan, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Ellos estaban pensando bajo la concepción profética. No estaban equivocados, pero no estaba en mente de ellos el paréntesis que llamamos de la iglesia. ¿Se entiende? Isaías 11. Saldrá una vara, del versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David, ¿no es cierto? Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo y poder, conocimiento y de temor de Jehová. Y él le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni erguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Quién eran los impíos para los judíos de esa época? Los romanos. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y después dice, morará el lobo con el cordero, que está hablando también de cómo iba a restaurar el Mesías. Ahora, volvamos a Mateo 24.
Con eso en mente, entonces los discípulos hicieron estas preguntas. Otra vez versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, judíos, pensamiento, Isaías, Mesías, reino, restauración, todo eso en su mente. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos les acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La palabra siglo ahí es fin del mundo, fin del tiempo, fin de lo que nosotros conocemos. Eso también es clave. Y Jesús comienza a dar la respuesta dando muchas señales, que las analizamos muchas de ellas la semana pasada. Pero básicamente cada una de estas señales está apuntando al hecho de que efectivamente ese va a ser un periodo, como dice el versículo 17, versículo 21, ahí mismo 24-21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces dice que va a haber un periodo de tribulación. Piensen ustedes, los judíos están pensando, sus discípulos están pensando en el reino, en la paz duradera, en el engrandecimiento de Israel, y Jesús les responde con algo que para ellos también fue traumático. Primero, que se va a destruir el templo. Segundo, que van a pasar por un periodo de dolor, de tribulación y de persecución como nunca antes ha habido ni lo habrá. Es decir, sin ningún punto de referencia. Es decir, todo lo que los judíos han sufrido a lo largo de su historia, que ha sido mucho, ¿no es cierto?, es opaco o no alcanza a compararse con lo que van a vivir en esta semana 70. Ahora, ¿por qué la iglesia no puede estar en la semana 70? Porque la iglesia es la esposa del Cordero. Dice que el Cordero la librará. La desposada saldrá para que Israel pueda ser purificado. Para que Israel pueda ser purificado. Eso es lo que vamos a ver a partir de la próxima semana. Ya vamos a hablar específicamente del rapto y de la segunda venida. Pero entonces les dice que va a haber una tribulación cual nunca ha habido. Cuando tú y yo vamos a Jeremías capítulo 30, versículo 7. Jeremías 37. Con expresión. ¡Cuán grande es aquel día! ¿Cuál día? Tanto que no hay otro semejante a él. ¿Tiempo de angustia para la iglesia? No, para Jacob, para Israel. Pero de ella será librado. Recuerden que Dios va a salvar a Israel al final. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyuntas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. No lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvó de lejos, a ti, a tu descendencia, de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Lo iba a disciplinar igual. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Entonces está diciendo claramente el Señor aquí
que Él va a restaurar a Israel después de esa angustia espantosa que van a vivir durante esos 7 años de tribulación. Le llama el día de la angustia de Jacob. Ese es el día que Jesucristo amplía en el capítulo 24 y en el capítulo 25 de Mateo. Ese es el día que Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, describe con lujo de detalles bajo la economía de 3 juicios: los sellos, las trompetas y las copas. Por eso dice, ¿no es cierto?, que ese día no tiene ningún... no se puede comparar con ninguna cosa que les haya pasado a ellos ni al planeta en ninguna época de la historia. Es un tiempo absolutamente inédito desde el punto de vista del sufrimiento, desde el punto de vista de las catástrofes, desde el punto de vista de la muerte de las personas que van a quedar aquí. Por eso es tan importante que nosotros enseñemos esto, porque la iglesia no va a pasar por esto. Sin embargo, la iglesia es encargada de advertir al mundo de lo que va a suceder, de lo que va a suceder. Porque cuando el mundo sea advertido y mientras más personas conozcan esta situación, primero tú tienes que entenderla. Esto no lo entiendo, voy a volver a leer Juan 3:16. No. Está bien, pero tú tienes que estar claro qué es lo que hoy día necesita la iglesia saber más fuertemente y en qué se necesita afirmar y qué es lo que necesita predicar. ¿Por qué hoy día estamos llamando al arrepentimiento? Porque quien no se arrepiente en esta época va a pasar el tiempo de la tribulación, va a sufrir lo indecible, probablemente va a morir y va a ir al infierno. Entonces, la soberanía de Dios nosotros no la cuestionamos, ni siquiera la examinamos. Nos concentramos en lo que Él nos pide. ¿Y qué nos pide? Que nos llamemos y que llamemos al pueblo, a la gente, al arrepentimiento. Tú necesitas saber esto para estar convencido. El mundo exterior no tiene idea. Hay un antisemitismo satánico en el mundo, ¿no es cierto? Y es justamente la preparación, siempre ha existido. Pero eso es la preparación para que ocurra el antisemitismo oficial, que ya no va a ser de un solo hombre como Hitler, como Antíoco Epífanes en la antigüedad, ¿no es cierto?, como Herodes, como Pilato, como todos los que han existido a lo largo del tiempo, sino que va a ser alguien que gobierne el mundo. Por lo tanto va a ser una persecución mundial. Todo lo que ha ocurrido antes, por espantoso que ha sido todavía de carácter local. De carácter local. Esto tiene una implicancia mundial. Entonces, hermanos, de eso se trata esto, de eso se trata el estudio, de eso se trata el introducirnos dentro de lo que es la profecía bíblica, actualizándola, o mejor dicho, trayéndola, porque siempre ha sido actual, trayéndola a la realidad contemporánea que estamos viviendo. La iglesia está cada día a pasos agigantados avanzando hacia el rapto. Algunos de los que están acá se van a quedar. Algunos de los que están acá se van a quedar. Porque el Señor dice que sin santidad nadie verá a Dios. No que no tengamos pecado, sino que la búsqueda de tu vida, si no es la santidad de Dios, tú te vas a quedar porque no te has convertido. Porque el cristiano verdadero busca la santidad. Imperfectamente, esporádicamente, intermitente, en muchas cosas, pero en su vida está la búsqueda de la santidad. Sin santidad no significa sin pecado. Sin santidad significa sin buscar, sin que la santidad sea la prioridad de tu vida. Si la santidad no es la prioridad de tu vida, entonces puede que no seas convertido. Y si no eres convertido y eres un asistente y eres solamente un simpatizante de las cosas de Dios, entonces te vas a quedar. Y quizás seas tú la persona que va a tener que sufrir lo indecible, y quizás en ese momento realmente te conviertas en un hombre o en una mujer que comience a enseñarles la verdad. Pero ¿para qué esperar eso? ¿No es cierto? Seguimos en el capítulo 24 de Mateo. Capítulo 24, versículos 29 y 30.
aquí está descrita la segunda venida de Jesús, vale decir, cuando Jesús viene a reinar. Esto lo vamos a ver más en extenso a partir de la semana próxima. Dice, e inmediatamente después, ¿después de qué? Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esos 7 años que están descritos anteriormente, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto coincide perfectamente con el juicio de las copas, que son los últimos juicios, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la ira de Dios sobre la creación, sobre las estrellas, sobre el sol, en fin, sobre todo eso. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso es ampliado en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Al final del periodo de la tribulación, Apocalipsis del 6 al 19 habla de la gran tribulación. Mateo 24, 25 hablan de la gran tribulación. Daniel 9, 27 habla de la gran tribulación. Capítulo 19, versículo 11 de Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blancos y limpios, le seguían en caballos blancos. ¿Ya? En caballos blancos. ¿A quiénes viste el Señor con lino finísimo? Ahí está una alabanza que dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. La iglesia. La iglesia. La iglesia es el ejército ahora celestial que viene con el Cordero, vestida de lino fino. En el cielo, que también vamos a verlo, ¿no es cierto?, que pasa durante esos 7 años, cuando viene el tribunal de Cristo, cuando viene la boda del Cordero y cuando viene el regreso de Jesús con su iglesia. Con su iglesia. ¿Ya? Entonces, Apocalipsis 19, del versículo 11 en adelante, relata lo que nos dice Mateo 24. Ahora bien, entender todo esto va a llevar tiempo a ti, a mí, a todos nosotros. No es fácil poder condensar tanta información que hay al respecto. Hay muchísima información. Pero lo importante es que tú y yo nos vamos familiarizando con estos pasajes, a lo menos de la Escritura. Y, por supuesto, como la Escritura es sistemática, el ideal es tener una lectura muchos capítulos atrás y, quiera Dios, también el libro entero. Porque, por ejemplo, es importante entender, no hemos visto Daniel capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, la cabeza de oro, el pecho de bronce, de plata, ¿no es cierto?, la cintura de bronce, los pies de hierro, que son los reinos sucesivos que se fueron gestando incluso, o sea, muchos siglos antes de que sucediera. Daniel ya lo estaba diciendo. Y eso es importante porque llega al último reino, que es hierro con barro, en parte fuerte, en parte débil. Tú tienes que estar familiarizado con eso. Tienes una Biblia en tu casa. Por favor, léela por último para que sepas que hay eso. Pídele al Señor, hay tanta referencia al respecto, tú puedes venir a hablar conmigo sobre eso. ¿Qué es lo que yo espero? Espero que la gente, si hay que hacer de repente un grupo de estudio, podemos separarnos, tratar, hay hermanos aquí que tienen la idea también muy clara y podemos ayudarnos en eso. Pero no nos quedemos, porque esto es lo que nos corresponde vivir a nosotros. Nosotros estamos a puertas del rapto. Lo que no estoy diciendo es que ustedes no dejen de hacer lo que tienen que hacer, pero háganlo para la gloria de Dios. Y cuando lo hacemos para la gloria de Dios significa que no podemos disociar las cosas de Dios de lo que hacemos. Dios tiene que ser una prioridad en tu vida, no la prioridad.
Hazlo todo conforme a la gloria de Dios. Si estás estudiando, si estás trabajando, si eres padre, si estás soltero, si estás soltera, compórtate como un hijo de Dios, porque si no, Dios te va a dejar. Dios te va a dejar. Y la única forma en que tenemos de advertir a la iglesia es esto. Esto no es un juego, esto no es chacota, esto no es venir a solamente a calentar un asiento un par de horas el día domingo y después irte a tu casa y hacer como si nunca hubiese existido nada. Esto es para meditarlo, esto es para masticarlo. En la iglesia hoy día no hay angustia desde el punto de vista espiritual. Hay angustia por otras estupideces, pero no por las cosas de Dios. Yo no sé si a ti te angustia saber que hay gente de tu propia familia, no hay que ir a África a buscar perdidos, en tu propia familia hay gente perdida. ¿Qué estás haciendo tú por ello? Pero si el Señor los elige, y aunque yo haga o no haga, por favor, esa es la estupidez más grande. Ninguna persona puede pensar así. La soberanía de Dios está fuera de nuestro alcance. Lo que está a nuestro alcance es hacer lo que Él dijo. Predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces de eso se trata. Esta es la razón. Alguien me dijo el otro día, y quizás tiene razón, pero no es el tiempo hoy. Oye, pero es que, pucha, hay tanto papá joven y, pucha, podrían enseñar cómo ser papá joven. Oye, busca en internet cómo ser papá joven, bíblicamente. 25 estudios. Háganle preguntas a las mujeres más maduras. A los varones más maduros, ¿no es cierto? No más duros, más maduros. Que hay harto acá y hay hartas también. Ellas debieran estar enseñando a nuestras niñas, ¿no es cierto? Pero el tiempo del púlpito no es para hacerte un mejor papá necesariamente, es para que podamos nosotros, y por supuesto no estoy diciendo con esto que no existan esos sermones, no, pero esto no es la ola de practicismo que invade a la iglesia olvidando lo relevante. Lo relevante. Lo relevante es que la iglesia, y si tú buscas la santidad, seguramente, y con toda razón, vas a ser un buen padre, vas a ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen trabajador, todo está ahí. ¿Qué es lo que se nos pide a la iglesia? Que no va a pasar por este periodo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Algunas pueden dar clases de abuela ya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. La iglesia no es Israel, la iglesia no va a pasar la tribulación, pero la iglesia tiene algo fundamental que hacer en esta época y en toda época. Capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Por qué nos llama extranjero y peregrino? Porque dice que nuestra ciudadanía ahora está en los cielos. Jesús dijo, yo voy, les preparo un lugar, vengo a buscarlo y me lo llevo. Eso es el rapto. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es, que te abstengas, que me abstenga de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cada vez que tú cedes al pecado, cada vez que yo cedo al pecado, entonces estoy cediendo a los deseos carnales. Manteniendo, ¿qué cosa? Buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahí está lo práctico. Manteniendo vuestra manera de vivir bien entre los gentiles. Si paramos un gentil acá, compañero de trabajo tuyo, compañero de trabajo mío, quien sea, y le preguntamos, ¿qué podrías decir de este niño, de esta persona, de esta mujer, de este colega? ¿Qué piensa él? ¿No es cierto? Que dijera de manera sincera qué es lo que ve en ti. Quizás no lo entienda, quizás te encuentre loco, te encuentre fanático, una serie de cosas, ya, pero ¿cómo es él? No, en realidad una persona confiable, moralmente acá, es esto, acá, allá. ¿Qué puede decir? ¿Ya? Para que los que murmuran de vosotros, seguro, como de malhechores, es decir, que estamos equivocados, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey o como al superior. ¿Recuerdan cuando yo digo hoy qué hacen los cristianos peleando por mejoras salariales y cosas así?
Tú me puedes decir a mí, oye, pero son cosas justas y es legal que uno haga protestas, pero es mejor como cristiano, abstente todo eso. Abstente todo eso. Porque el que te va a subir el sueldo, si es que te lo quiere subir, es Dios. No tu protesta, porque si no ahí estás creyendo que las manipulaciones carnales producen los logros, o las pérdidas, o lo que sea. Y entonces ya no estás confiando en la soberanía de Dios. ¿Estamos? Sencillo. Sencillo. Y acá lo está hablando y todo el mundo sabe que en el tiempo que está escribiendo Pedro estaban bajo no una democracia, bajo ninguna cosa así, sino que estaban bajo una tiranía. Una tiranía. Ahí en el mismo Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 18. Desde el 14. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, seguramente vamos a sufrir algo por causa de hacer la voluntad de Dios. Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, otra vez, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Ahí está. Mateo 28. Todos lo sabemos. Jesús resucitado antes de ascender, Mateo 28, 18. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, Él está contigo, Él está conmigo, todos los días hasta el fin del mundo. La misma expresión que usa en Mateo 24. También tenemos Hechos, capítulo 20, versículo 26. ¿Qué debemos hacer los pastores, los líderes, los ancianos? Hechos 20, 26. Por tanto, dice el apóstol Pablo, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, alimentar el rebaño de Dios. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Cuidado de la iglesia, cuidado de la doctrina de la iglesia, cuidado del quehacer de la iglesia. Entonces, ¿qué más tiene que hacer la iglesia? Romanos capítulo 9. Romanos, en realidad capítulo 9, 10 y 11, habla todo sobre Israel. Veamos, se está haciendo tarde, 11:25, Romanos 11:25. Todo el capítulo 9, todo el capítulo 10, todo el capítulo 11 habla de Israel y de la restauración futura de Israel. ¿Qué parte tiene la iglesia en esa restauración futura? Ninguna. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia en este tiempo? Aparte de la santidad y todo lo que ya hemos dicho, que es lo relevante, es también
Versículo 25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en partes hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Son todos los judíos simpáticos? No, pero nosotros estamos hablando de una nación que Dios puso sus ojos en ella, por lo tanto nosotros tenemos que amar también a Israel, no caer en el antisemitismo, incluso que en algunas, entre comillas, iglesias cristianas existe, ¿no es cierto?, sino que todo lo contrario. Dios tendrá y tiene su trato con ellos. Salmo 122:6. Pedid por la paz de Jerusalén. ¿Ha tenido paz? La palabra Jerusalén es Jerusalén, viene de, significa, ¿no es cierto?, ciudad de paz. La palabra Shalom, Jerusalén, Shalom. Desgraciadamente, no es un lugar de paz y va a ser un lugar aún más turbulento, espantosamente turbulento, en el tiempo de la tribulación. Sin embargo, ¿cuál es tu deber y cuál es el mío? Orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. ¿Por qué el cristianismo primitivo, digamos el cristianismo que llegó recién a Norteamérica, el cristianismo en Inglaterra, Dios lo fue prosperando? Bueno, primero por los principios que de la Biblia ellos sacaban, pero también por su posición frente a Israel. Frente a Israel. En Ucrania van más de 5.000 muertos y a nosotros no nos da mayor cosa, ¿no es cierto? Salvo que seamos descendientes o tengamos familia ya. Pero basta que en Israel muera una persona o le hayan pegado un coscorrón o una patada o cualquier cosa que pase con una o dos personas, ya es noticia mundial, la ONU, todos meten ahí, acá y allá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en definitiva es el antisemitismo que nadie entiende, pero todos lo hacen. Nadie entiende, pero todos lo hacen. La iglesia no puede caer en eso. Nosotros no estamos a favor ni de la guerra ni de la violencia. Hoy día los judíos están tan cerrados a Jesucristo, ¿no es cierto?, como los palestinos y como todos los otros demás, pero nuestro deber no es odiar a los palestinos, nuestro deber es amar a todos, dice, ¿no es cierto?, y orar por los judíos, no despreciar a los judíos. ¿Nos es difícil? Claro que sí, claro que sí. Aún es difícil amar la injusticia o amar en la injusticia. Ver la ignorancia de la gente, ver la ignorancia de la prensa, ¿no es cierto? Ver la animadversión hacia Israel. Y te dan ganas, ¿no es cierto?, de que las cosas pudieran ser de otra manera, como que no tan espirituales, así como que uno pudiera agarrar su fusilcito de repente. Pero no es así, pues hay que orar. Hay que orar, ¿no es cierto? Dan ganas de pescar sus ISIS por ahí y degollarlo también en internet. ¿O no? ¿O son tan pacíficos todos los respuestas aquí son todos? No. Pero no es la forma, Dios no dijo, es así. El tema es que la iglesia tiene que amar a Israel y tiene que orar por la paz de Jerusalén. Oye, pero ¿cómo voy a orar por la paz de Jerusalén si viene la tribulación más encima? Ora por la paz de Jerusalén. Deja las cosas de Dios en el escritorio de Dios y tú y yo oremos por lo que el Señor nos manda a orar. No metas la soberanía de Dios con los deberes que tenemos como iglesia. Los deberes que tenemos como iglesia son vivir en santidad, vivir en medio de una sociedad corrupta como luces, como sal y luz, guiar, cuidar, la iglesia, alimentarla correctamente, no envanecernos ni desechar a Israel ni caer en la corriente antisemita del mundo y orar por la paz de la ciudad santa de Dios que es Jerusalén. Es Jerusalén. Entonces, la próxima semana ya vamos a ver la diferencia entre el rapto
y la segunda venida. Como estos son dos eventos dentro de un mismo título, el regreso del Señor Jesucristo. Pero primero hay un rapto en que saca la iglesia y después hay una segunda venida en que viene con la iglesia. Bien, nos ponemos de pie para orar.